La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Al mundo le debe costar entender a la Argentina. No es que el mundo sea muy entendible, pero la Argentina es particularmente difícil para entender. ¿Cómo puede ser, se preguntarán en el mundo muchos, que un país tenga a un líder, a un expresidente olvidado ahí, arrumbado en el desván, ¿no? Casi marginado, en el olvido, y cuando muere automáticamente lo despiden como si fuese un prócer? Los medios de comunicación entran en cadena a transmitir el funeral, la vida, lo que dicen unos, lo que dicen otros, todo se centra en la vida de un hombre que llevaba décadas arrumbado, marginado, en el olvido, casi como un desconocido, como si no existiera. Lo debe confundir al mundo, ver un país que pasa de ignorar absolutamente a alguien a convertirlo en un prócer por el hecho de que acaba de morir. Menem, como muchos, como la mayoría de los gobernantes, tiene luces y sombras en su historia. Entre las luces yo pondría, sobre todo, haber abolido el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio en la Argentina era más bien un año de esclavitud, un año de trabajo no rentado para los militares. Y pondría otras varias cosas, sobre todo haber gobernado sin inocular odio político, haber tenido buen trato con la oposición, no haber estigmatizado ni satanizado a nadie, pero que tenía un lado oscuro, vaya, sí lo tenía. Y era oscurísimo el lado oscuro de Menem, era muy denso el lado oscuro de Menem. Pero vuelvo al razonamiento de lo que confundirá al mundo, mirar a la Argentina y ver, por ejemplo, que en 2 décadas diferentes y pegada una a la otra gobernaron 2 presidentes peronistas cuyas direcciones de gobierno fueron exactamente a contramano. En la década del 90 el mundo vio a Menem privatizando a mansalva, abrazándose con sumisión, casi con poca dignidad a los Estados Unidos, y en la década siguiente otro presidente abrazándose a Chávez y a Fidel Castro, ¿no? Poniendo de nuevo el Estado en el centro de la economía. El mundo mirará esa escena y se preguntará, ¿pero cuál de estos 2 presidentes representa el peronismo? Los 2 son del mismo partido, el peronismo, pero marcharon a contramano. Si peronista fue el gobierno de Menem, entonces el gobierno de Kirchner no lo fue. Y viceversa, si peronista fue el gobierno de Kirchner, entonces el que no fue peronista fue el gobierno de Carlos Menem. El mundo se confundirá frente al peronismo. Le digo más, la Argentina se confunde frente al peronismo. Más aún, el propio peronismo se confunde frente a sí mismo. Yo no sé si el peronismo se entiende cabalmente. Cuando le preguntaron a Menem qué pensaba de los gobiernos kirchneristas, dijo que no fueron gobiernos peronistas. Y cuando le preguntan al kirchnerismo sobre los gobiernos de Menem, el kirchnerismo dice lo mismo. No, el gobierno de Menem, los 2 gobiernos de Menem no fueron gobiernos peronistas. El menemismo no es peronista. Personalmente creo que mienten los 2 o que se equivocan los 2. Personalmente creo algo que parece un oxímoron. Tanto Kirchner como Menem fueron peronistas en uno de los rasgos más esenciales del peronismo.
lo planteo de este modo. Fueron tan peronistas en un rasgo esencial del peronismo que si Kirchner hubiera gobernado en el tiempo que le tocó gobernar a Menem, o sea, la década de los 90, hubiera gobernado como Menem. Y si Menem, en lugar de gobernar en las décadas de los 90, hubiera llegado a la presidencia en el 2003, como llegó Kirchner, hubiera gobernado como Kirchner, con los aditamentos de sus respectivas personalidades, más agresivo uno, más amigable el otro. Pero la dirección general de esos gobiernos hubiera sido la misma. El peronismo en los 90 gobernó con Menem o con cualquier otro como gobernó, y lo mismo en el 2003. Cualquier peronista que hubiera estado en el gobierno cuando llegó Néstor Kirchner hubiera tomado la dirección que tomó Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque ese rasgo esencial del peronismo al que menciono, y que no es el único rasgo, pero es uno de los rasgos más notables, es que el peronismo es en la Argentina la fuerza política que detecta la tendencia dominante a nivel internacional y la aplica con mayor energía que las demás fuerzas políticas en la Argentina. Desde Perón era así, Perón tenía ese rasgo, ¿no? Perón era más capaz que todos sus adversarios de detectar la tendencia dominante y tenía más fuerza, más energía política que todos los demás en tomar a la Argentina de la solapa y ponerla en esa dirección dominante. En los distintos momentos de la historia suele haber distintas tendencias con mayor gravitación. Por eso el propio Perón muestra esos distintos momentos. En el propio Perón no hay un solo Perón, hay varios y bastante a contramano. El Perón que gobernó en las décadas del 40 y del 50 del siglo XX tenía las improntas dominantes en aquel momento, el corporativismo mussoliniano, por ejemplo, ¿no? Y el protagonismo de las políticas keynesianas en Occidente, en el capitalismo occidental, porque después del crack de Wall Street fueron las políticas keynesianas con una fuertísima intervención del Estado y la creación del welfare state, el estado de bienestar, lo que tuvo mayor protagonismo. Y ese fue el Perón de los 40 y del 50, alguien que reflejaba tendencias dominantes en ese momento. Muy distinto al Perón que regresa del exilio en 1972, ya en sus últimos años exiliado en España, el Opus Dei hacía crecer su gravitación sobre la dictadura de Franco, mostrándole o sugiriéndole al dictador Francisco Franco llevar a España por la senda de un capitalismo más moderno, con menos ataduras, con menos corporaciones, con mucho más mercado. Ya en aquel principio de las décadas del 70, cuando Perón vuelve, ya viejo, del exilio, las tendencias dominantes en el mundo empezaban a insinuar otra dirección. Poco después llegaría al 10 de Downing Street Margaret Thatcher y a la Casa Blanca Ronald Reagan, ¿no? Y entonces empezarían a desmontar el welfare state y a desmontar el intervencionismo del Estado y a imponer más mercado. El mundo tiene movimientos pendulares, hay momentos en que tal tendencia es dominante, hay momentos en que la tendencia dominante es otra y a veces van a contramano, y el peronismo los refleja. El peronismo que gobernó en los 90 reflejó la tendencia dominante en América Latina en los 90, que era la del consenso de Washington, la de el repliegue del Estado en la economía, el acrecentamiento del dominio del mercado, las privatizaciones. Y el kirchnerismo aplicó en el 2003 lo que era dominante en ese momento, o empezaba fuertemente a hacerlo en América Latina,
el regreso del Estado a la economía, la tendencia era volver del consenso de Washington hacia el estatismo, hacia las regulaciones, y eso fue lo que reflejó el kirchnerismo. Reitero, yo soy un convencido que si Kirchner hubiera gobernado en los 90, hubiera tomado la dirección que tomó Menem, y si Menem hubiera gobernado en el 2003, hubiera tomado la dirección que tomó Néstor Kirchner, porque eso es lo esencialmente peronista. Luego, peronistas fueron los dos. Peronistas fueron los dos. Uno de los rasgos que recién decía, ¿no? Kirchner se abrazó al chavismo porque eso era lo imperante o lo más fuerte en ese momento. Menem fue y casi como que se arrodilló ante el liderazgo norteamericano, al punto de que su canciller llegó a usar una frase horrible, con poca dignidad, las relaciones carnales, para describir el vínculo con los Estados Unidos. Las relaciones carnales, una metáfora de mal gusto, ¿no? ¿Por qué un hombre de modales refinados como era Guido Di Tella, alguien que venía de familia con cierta aristocracia, por qué usó una metáfora tan fea, una metáfora tan desagradable, tan lindante con lo vulgar? Porque otro rasgo del peronismo es que cuando toma una dirección la sobreactúa, por un lado, tienen condimentos fuertes. Si vamos a ir por el lado del estatismo y del populismo, nos vamos a abrazar a Chávez, lo vamos a traer a Fidel Castro y vamos a hacer un acto, o sea, lo vamos a hacer con mucha fuerza. Y si vamos a ir por el lado neoliberal, venga María Julia, me quiero mostrar en una Ferrari, frivolidad, pizza con champán. Ese condimentar fuerte la tendencia que se toma es otro de los rasgos. Pero en el caso del menemismo, tuvo que ver con un lado oscuro de Menem, o uno de los tantos lados oscuros de Menem. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia por primera vez, cuando era la fórmula Menem-Duhalde, la DEA puso bajo sospecha a Menem. Esta es una hipótesis. Esta hipótesis explica la sobreactuación de Menem en su adhesión a Estados Unidos con una sumisión casi un poquito repugnante, a que la DEA había sospechado de esa fórmula presidencial porque en sus propuestas y en sus discursos de campaña le parecía entrever un plan para poner a la Argentina en el circuito del lavado de narcodólares. De ahí, sospechó la DEA, saldrá el dinero para la revolución productiva y el salariazo, del que habla el libro que publicó Eduardo Duhalde. Por eso al propio Eduardo Duhalde le quedó la sospecha de vínculos con el narcotráfico durante mucho tiempo, porque la DEA, según esta hipótesis, según esta clave de interpretación, había sospechado eso. Y si la DEA sospechó eso, la Casa Blanca agarró a Menem de la pestaña en plena campaña electoral y lo advirtió. Le dijo, piedra libre por ese plano oculto que tienen, ni se le ocurra ponerlo en práctica. Bajo sospecha, bajo la lupa de la DEA y de la CIA, a Menem le quedó esa sobreactuación, ¿no? Al primer plan económico se lo hizo la empresa Bungibor. El plan BB se llamaba, por Bungibor, y lo tuvo de ministro de Economía a uno de los ejecutivos de Bungibor, Roig, cuya muerte a los pocos días de asumir hizo que asumiera el cargo de ministro de Economía otro de los ejecutivos de Bungibor, Néstor Rapanelli. Esa sobreactuación no solo tiene que ver con eso de condimentar al máximo la tendencia que el peronismo de turno elija porque es predominante o tiene gran gravitación en el mundo de esos días, también tiene que ver con una sobreactuación por sentirse bajo sospecha. Yo creo que esa sospecha de la DEA existió. Que haya tenido razón o no es otra cosa. No digo que la sospecha haya estado fundamentada en razones sólidas. En una de esas se equivocaba la DEA.
Pero esa sospecha es la que puede explicar tanta sobreactuación de Menem, al punto de haber llegado a esa metáfora impresentable que nos indignificaba como nación, la de las relaciones carnales. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.